Saludos, les doy la más cordial bienvenida a la asignatura Gerencia Estratégica. No se sabe cuándo, en su larga evolución, los seres humanos aprendieron a pensar primero y actuar después deliberadamente. Todavía, hoy no todos son capaces de hacerlo y nadie lo hace todo el tiempo. Muchas veces simplemente se reacciona de manera impulsiva. Cuando actúan reflexivamente, entonces las personas se imaginan situaciones futuras, se enganchan con algunas de ellas y se proponen alcanzarlas. En la práctica de la gerencia, eso se llama fijar objetivos. El siguiente paso, entonces, consiste en pensar en la mejor trayectoria para alcanzar el objetivo. Y a ese plan se le llama estrategia. Si la manera de alcanzar el objetivo es obvia y segura, la estrategia se reduce a un simple procedimiento técnico. La competencia de esta asignatura es que desarrolla planes estratégicos para el logro de objetivos organizacionales a mediano y largo plazo, mediante la aplicación del proceso de gerencia estratégica y el análisis del entorno con criterio innovador, analítico y crítico. Esta asignatura está integrada por 3 grandes núcleos temáticos, siendo el primero la planificación estratégica, donde su competencia es que explica el proceso de planificación estratégica para aplicarlo en la formulación de objetivos y estrategias para las organizaciones. Siendo su contenido lo que es las etapas, los beneficios, qué es la misión, el ser de la organización, la visión hacia dónde se dirige y esos objetivos estratégicos importantes que van a marcar la dirección pues, para el logro de todas las metas y de los objetivos que se plantee la organización en un futuro inmediato. Como segundo núcleo temático tenemos lo que son los factores internos y externos. Su competencia es que examina los factores internos y externos que inciden en la planificación estratégica para formular estrategias que conduzcan al cumplimiento de los objetivos organizacionales. Su contenido se refiere a la identificación y análisis de cuáles son esos factores y de cómo influyen dentro de la organización para el logro de esos objetivos planteados. La elaboración de matrices y desde el punto de vista del mercado, la aplicación de las 5 fuerzas de Michael Porter. Como último núcleo temático tenemos las estrategias organizacionales. Su competencia es que aplica las diferentes estrategias organizacionales, así como su implantación, formulación y evaluación para el logro de las metas organizacionales. Su contenido se refiere a la clasificación y aplicación, las estrategias genéricas de Porter, la formulación, evaluación y control de estrategia y la realización de lo que es la matriz FODA. Es importante destacar que el escenario está siempre sujeto a incertidumbre, que en tiempos turbulentos puede resultar paralizante. Y para enfrentarla resulta útil discernir opciones válidas para el futuro, definidas de manera esquemática. Y para ello también se requiere una experiencia a nivel nacional e internacional. Aquí les presento una serie de sugerencias, a fin la tomen en cuenta, para lograr un mejor desenvolvimiento dentro de la asignatura. Se les sugiere lo que es revisar y consultar el contenido de cada núcleo temático. Se les sugiere también elaborar un resumen sobre el tema, que se pueda apoyar en cuadros sinópticos, algo que a ustedes les sea más fácil para procesar la información. Otras de las sugerencias es que tienen que leer con detenimiento las instrucciones antes de realizar la actividad. Y en caso de que tengan alguna duda, se pueden comunicar a través de mensaje privado o por el foro de dudas. Y algo muy importante, tienen que revisar la rúbrica. En la rúbrica se especifica cuáles son esos criterios que ustedes deben tener claro para realizar la actividad. Y no está de más decirlo que hay que evitar el plagio. El hecho de que usted copie un concepto tal cual como usted lo consigue en la web y no
y no le dé crédito a su autor, eso es un plagio. Ahora, usted copia el concepto, por ejemplo, de estrategia, y dice Porter, y menciona a su autor, Porter 2008, considera que las estrategias y especifica pues lo que es el concepto y después puede dar su aporte. Es importante pues tomar conciencia de que lo que está en la web también tiene su derecho de autor. Ahora vamos a conversar acerca del plan de evaluación. Recordemos que las asignaturas se programan 4 actividades sumativas correspondientes a las semanas 4, 6, 8 y 10, tal como se muestra en esta lámina. La primera actividad sumativa corresponde a la unidad 1 y deberán realizar un ensayo argumentado. La segunda actividad sumativa van a realizar un cuadro comparativo correspondiente a la unidad 2. Asimismo, la tercera actividad sumativa van a realizar una presentación argumentada de las 5 fuerzas de Porter correspondiente a la unidad 2 y por último tenemos la actividad sumativa 4 correspondiente a la unidad 3. Es importante que ustedes lean tanto las instrucciones como las rúbricas, porque en las rúbricas aparecen los criterios por los cuales serán evaluados cada una de las actividades. En cuanto a la primera actividad sumativa, van a realizar un ensayo argumentativo acerca del proceso de planificación estratégica. Aquí deben presentar una mixtura entre las fuentes consultadas y el aporte teórico explicativo y reflexivo. En su desarrollo o construcción deben considerar las siguientes interrogantes: ¿en qué consiste la planificación estratégica? Soporte su opinión. ¿Cuáles son las etapas de la planificación estratégica? ¿En qué consiste la misión de una organización y cómo se redacta? Deben realizar un ejemplo. ¿En qué consiste la visión de una organización y cómo se redacta? Deben también colocar un ejemplo. ¿Qué son los objetivos organizacionales y en dónde se origina? Tienen que ejemplificar y cuál es la importancia de la planificación estratégica en las organizaciones. Fíjense que en todas se indica que soporte su opinión y esto significa que ustedes deben colocar conceptos, posturas referentes a estos puntos que tengan diversos autores expertos en la materia y en función de eso ustedes van a dar su explicación o qué es lo que entienden de cada uno de estos aspectos. También es interesante de que lean en las instrucciones, bueno, que tiene que ser en un procesador, en Word, con letra Arial 12, tamaño 12, 1.5 de interlineado. Además, deben justificar lo que es el margen derecho. La ponderación es 25% y les repito nuevamente que deben revisar los criterios de la rúbrica. En cuanto a la actividad sumativa 2, que corresponde a la unidad 2, los factores internos y externos, ustedes van a realizar un cuadro comparativo acerca de los análisis internos y externos que se realizan en las organizaciones. Ya se les están dando los criterios que se mencionan a continuación. Deben definir qué es el análisis interno y qué es el análisis externo. Deben colocar los propósitos de cada análisis, cuáles son los factores que se toman en cuenta para realizar el análisis, tanto interno como externo, y cuáles son esas preguntas claves que se utilizan para realizar tanto el análisis interno como externo y cuáles son esas estrategias que se generan en cada análisis. Deben soportar con autores también su postura y recuerden que deben revisar lo que es la rúbrica de evaluación. Ahí se especifica en qué consiste el cuadro y cuáles son esos criterios que se van a evaluar pues, cuando ustedes realicen ese cuadro. Dentro de las instrucciones también se les da un modelo del cuadro de manera de que ustedes vacíen la información.
La actividad sumativa número 3 corresponde también a la unidad 2, lo que son los factores internos y externos, matrices, y ahí ustedes van a realizar una presentación argumentada en base aquí al contenido sobre las 5 fuerzas de Porter, tomando en consideración los siguientes aspectos: en qué consisten las 5 fuerzas de Porter, explica la importancia del análisis de las 5 fuerzas de Porter en la gerencia estratégica y explique cada una de las 5 fuerzas de Porter y deben ejemplificarla. Se les suministra, se les sugiere que revisen un material a fin de que puedan tener un basamento pues a la hora de realizar la presentación. Fíjense que dice presentación argumentada, esto es que aparte de lo que dice un autor o lo que dice Porter referente a cada una de esas fuerzas, cuál es su visión, ustedes deben dar su visión de las fuerzas. No se les olvide revisar lo que es la rúbrica de evaluación. Y por último tenemos la sumativa 4, correspondiente a la unidad 3, referente a las estrategias organizacionales. Aquí ustedes van a escoger una empresa, bien sea de manufactura, de servicio o de distribución, y van a desarrollar los siguientes aspectos. Deben identificar el nombre de la empresa, el logotipo, describir cuál es su actividad comercial y el lugar donde estará ubicada. Tienen que definir la misión, la visión, y deben realizar el cuadro de la matriz DOFA, determinando cuáles son esos elementos internos, las debilidades y fortalezas, así como los externos, las oportunidades y amenazas. Una vez finalizado eso, deben hacer el cruce de las estrategias para determinar cuáles son esas estrategias para minimizar, para disminuir, para potenciar, dependiendo en cada caso. Aparte de eso, una vez que hayan elegido, determinado cuáles son esas estrategias de ese cruce, entonces deben explicar cuáles son las escogidas. No se les olvide revisar lo que es la rúbrica de evaluación, y también se les proporciona un material, se les sugiere pues que lean un material que se encuentra en las instrucciones. La planificación estratégica ha existido desde hace siglos, en forma de estrategias militares especialmente. Aún así, en términos de planificación estratégica para negocios, probablemente se pueda hablar de su aparición hacia 1920, cuando la Harvard Business School desarrolló un modelo que se denominó el modelo de política de Harvard, que se convirtió en una de las primeras metodologías para negocios comerciales. Este modelo propuso la primera definición de estrategia, patrón de propuestas y política que definen la empresa como tal y como negocio. Es decir, la estrategia es el hilo conductor de lógica subyacente que hace que un negocio se mantenga sólido. La estrategia determina la estructura de la organización, las actividades que se llevan a cabo y la actuación económica. En los años 50, el interés de la planificación estratégica se dirigió de la política organizacional y la estructura hacia la gestión del riesgo, la potenciación del crecimiento y la ganancia de mayor cuota de mercado. Esto llevó, como no podría ser de otro modo, a la aparición de las grandes organizaciones internacionales guiadas por estos principios. Así, hacia los años 60, cada gran organización tenía su departamento de planificación estratégica y, por supuesto, su plan estratégico. Y sin embargo, hacia los años 80, la planificación estratégica perdió parte de su atractivo y de su posición preeminente. Aunque la mayoría de las organizaciones tenían un departamento de planificación estratégica, el interés se dirigió hacia la calidad. De este modo, todas las empresas tenían necesidad de una estrategia de calidad, con un enfoque hacia el cliente, y se consideró que la planificación estratégica en profundidad, que consideraba una gran cantidad de opciones, era temporalmente redundante. Irónicamente, durante este periodo, muchas organizaciones introdujeron por ellas mismas su declaración de la misión.
pero para la mayoría esto era una simple declaración, sin preocuparse de implementar estrategias para lograr la misión. La orientación hacia el cliente era lo más importante. Actualmente, la gran mayoría de las organizaciones han establecido que sin perder de vista el logro de calidad y orientación al cliente, la planificación estratégica vuelve a aparecer en las agendas de estas y con mucha más fuerza. Definición de estrategias según los gerentes. Durante muchos años los ejecutivos experimentados que asisten a programas de gestión debían responder a la pregunta ¿qué se entiende por estrategia? Y sus respuestas siempre son muy variadas. Entre ellas podemos mencionar la primera, saber a dónde va uno y cómo va a llegar allí. La segunda, establecer un conjunto de objetivos claros y movilizar recursos para lograrlos. La tercera, pensar a largo plazo en lugar de a corto plazo. La cuarta, descubrir cómo lograr un mejor efecto que los competidores en el mercado. Y la quinta, diseñar y seleccionar un curso de acción. Estas definiciones tienen varios aspectos en común, pero individualmente podrían conducir a diferentes cursos de acción. Por ejemplo, la definición 2 centra su atención en los objetivos, pero no distingue entre el corto y el largo plazo, como lo hace la definición 3. La 4 es la única que se ocupa explícitamente de los mercados y la quinta es la única que tiene en cuenta una elección. Es muy común obtener 10 definiciones de un solo grupo y estos gerentes son los que comúnmente formulan la estrategia y la ponen en práctica. De modo que puede parecer un poco extraño que exista entre ellos un desacuerdo tan evidente en cuanto al significado de este término. Uno de los resultados principales de los cursos, entonces, es la comprensión clara de lo que significa la planificación estratégica y la capacidad para discutir entre ellos los fundamentos. Entonces, estas 5 personas que comentaron las definiciones anteriores no podrían entablar un debate coherente porque todos se enfocan en diferentes puntos. Definición académica de estrategia. Si se visitara una empresa mediana o grande, elegida al azar, y se intentara identificar y rastrear la formulación y la puesta en práctica de un plan estratégico, quizás se descubriría que la tarea es difícil y confusa. Para descubrir el proceso de planificación estratégica, algunas de las preguntas que podrían hacerse, sin seguir ningún orden en particular, se mencionan a continuación. ¿Alguna vez alguien escribió la estrategia? ¿Dónde comenzó? ¿Por qué se eligió esa opción frente a las demás alternativas? ¿Quién es el responsable? ¿Quiénes sabían si daba resultado o no? En muchos casos no sería fácil obtener una respuesta a estas preguntas, que a simple vista parecen directas. No obstante, las empresas individuales quizá consideren que tienen un proceso de planificación estratégica bien desarrollado, pero informal. En algunas empresas podría existir un sistema formal de planificación, completo con objetivos, responsabilidades y procedimientos de control claramente especificados. Por lo tanto, se encontraría una empresa con una amplia diversidad de actividades que las consideraría como planificación estratégica. Entonces, algunas preguntas adicionales podrían incluir que la empresa recibe una recompensa por asignar recursos a la planificación estratégica. ¿Qué enfoque es el más adecuado, el informal o el plan formal estructurado? Es probable que los gerentes proporcionen distintas opciones tanto para la eficacia de la planificación en general como para el enfoque de planificación más apropiado. Una de las razones por las cuales las preguntas relacionadas con la estrategia son difíciles de responder sin ambigüedades es que la planificación estratégica se lleva a cabo en un entorno de negocios complejo y en constante cambio.
Entonces, una descripción académica de la estrategia es una tendencia que se advierte en un torrente de decisiones que puede no ser amplia, unificada ni integrada. A continuación, se presentan más definiciones académicas de la estrategia, cada una con su enfoque específico. En primer lugar, tenemos que son las decisiones tomadas con el correr del tiempo por los gerentes de alto nivel que, al considerarse en conjunto, revelan las metas que intentan alcanzar y los medios a los que recurren para hacerlas. Esta definición de estrategia es diferente del uso empresarial común del término, ya que no se refiere a un plan explícito. De hecho, una estrategia puede ser implícita y al mismo tiempo explícita. Es el establecimiento de las metas y de los objetivos básicos a largo plazo de una empresa, así como la elección de cursos de acción y la asignación de recursos necesarios para llevar a cabo dichas metas. Es el conjunto de objetivos, propósitos y metas, y las políticas y los planes principales para alcanzar esas metas, establecidos de forma tal que definen la actividad a la que se dedica la empresa o a la que debería dedicarse, así como el tipo de empresa que es o que debe ser. Ahora bien, ¿qué es la planificación estratégica? Fíjense que la planificación estratégica es lo que va a orientar a las empresas en esos procesos de toma de decisiones de envergadura, pues, en cuanto a la distribución de sus recursos, en cuanto a cuáles son las metas en un horizonte de tiempo determinado. Y este es un trabajo que debe ser desarrollado por cualquier negocio, inclusive a nivel personal, pues independientemente de su aporte o segmento de actuación. Entonces, al final, así como todas las empresas necesitan crecer y alcanzar objetivos, también es necesario organizarse, pues, y elaborar un plan de acción coherente que les permita definir cuáles son esas acciones a seguir para el logro de sus objetivos organizacionales. Entonces, la planificación estratégica debe ser un proceso que involucre ¿qué? Que involucre a todos los equipos y niveles de la organización. No es realizada por un grupo nada más, sino involucra a la organización, porque eso forma parte de las estrategias a seguir para el logro de esas metas planteadas. Entonces, es un compromiso y dedicación del líder con esos equipos de trabajo a fin de que todos trabajen en forma sinérgica y en forma armónica para el logro de los propósitos previamente definidos. ¿Por qué es necesaria la planificación estratégica para una empresa? Fíjense que la planificación estratégica resulta útil para las empresas porque les obliga a ser conscientes de su situación actual dentro del contexto de mercado que les rodea. Así, la organización es capaz de ¿qué? De anticipar riesgos y prevenirlos antes de que influyan en el desempeño de la empresa. Del mismo modo, el negocio puede detectar qué recursos son necesarios para aprovechar las oportunidades del mercado y afrontar los desafíos estratégicos que puedan surgir. Recuerden que las estrategias sólidas consiguen que las empresas se fortalezcan, se adapten con mayor facilidad a los cambios del mercado y gestionen la crisis con eficacia. Entonces, todo esto desemboca en una mayor rentabilidad y en una ventaja competitiva para la organización. En definitiva, la planificación anticipada guía que la toma de decisiones y ayuda a transformar los esfuerzos de una empresa en resultados, ahorrando tiempo y recursos. Por otro lado, el proceso de planificación contribuye a que la comunicación con los empleados resulte más efectiva e influye de forma positiva en la motivación del personal. Cuando los empleados tienen una visión clara de la dirección hacia la que avanza la empresa y conocen qué se espera de ellos en cada momento, se sienten más predispuestos a esforzarse para alcanzar los objetivos comunes marcados. Y está demostrando que los empleados implicados, motivados
y comprometidos rinden mejor y contribuyen a aumentar la productividad de la organización. Por último, el hecho de detenerse a analizar y planificar unos objetivos permite medir la eficacia de cada una de las acciones que se ponen en marcha para alcanzarlos. De esta forma, resulta más sencillo evaluar el progreso de la empresa y hacer los ajustes que sean necesarios para optimizar el rendimiento en cada momento. ¿Cómo realizar una planificación estratégica? 5 pasos claves. Cada tipo de negocio puede requerir abordar la planificación estratégica de una forma u otra. No obstante, de forma general podemos resumir el proceso para realizar un plan estratégico en estos 5 pasos. En primer lugar, realizar el análisis interno y externo de la situación de la empresa. En segundo lugar, el establecimiento de los objetivos. En tercer lugar, desarrollo de la estrategia. En cuarto lugar, la implementación de acciones. Y por último, el análisis y evaluación de los resultados. Análisis interno y externo. El primer paso de una planificación estratégica comienza evaluando la posición actual de la empresa, tanto a nivel interno como externo, valorando la industria, la competencia y el público objetivo. Para ello, es necesario llevar a cabo un análisis que ayude a identificar las fortalezas y debilidades de la organización, así como las oportunidades y amenazas que ofrece el mercado. La matriz DAFO o FODA es la herramienta más indicada para este análisis. También es recomendable recurrir a informes de la industria e incluso comentarios de clientes para comprender sus necesidades y cuál es la mejor forma de resolverlas. Una vez que se realiza la evaluación externa e interna, la empresa debe definir su misión, visión y valores para alinear sus acciones de acuerdo con al mensaje que pretende transmitir a los consumidores. En otras palabras, se trata de identificar en qué punto está el negocio, a dónde quiere llegar y qué experiencias desea ofrecer y cómo quiere influir en la vida de sus clientes potenciales. El segundo paso, establecer objetivos. Ahora la empresa ya sabe hacia dónde se dirige y a qué se enfrenta dentro de su industria. Con este marco definido, es el momento de profundizar en los objetivos de negocio que se pretenden alcanzar para hacer realidad la visión detallada en el paso anterior. Las metas representan los resultados específicos que la empresa quiere lograr. Para resultados efectivos, los objetivos deben ser específicos, medibles, realistas y alcanzables. SMART. Además, se deben desglosar en cuanto a departamentos, fijando unos objetivos concretos para cada área de la empresa. Aunque resulte tentador ser ambicioso en cuanto a los objetivos a alcanzar, lo recomendable es que priorizar aquellos que resultan más importantes, relevantes y urgentes para el negocio. Con las metas a la vista, la organización puede determinar las necesidades de personal, presupuestos y recursos que necesita, además de la cronología y las métricas de rendimiento que utilizará para valorar el alcance de cada objetivo. Tercer paso, desarrollar la estrategia. Llegados a este punto del proceso, el siguiente paso para realizar una planificación estratégica es formular las acciones y tácticas necesarias ¿para qué? Para alcanzar cada objetivo estratégico expresado con anterioridad. Fíjense que para facilitar la comprensión de la planificación estratégica se pueden emplear diferentes herramientas y modelos de planificación, como el mapa estratégico, el modelo PES, que es similar al DAFO, pero enfocado en factores externos, el modelo de las 5 fuerzas de Porter, el modelo de negocios de Canvas o el análisis de capacidades BRIO. Muy útil para identificar las ventajas competitivas de los productos o servicios. El cuarto paso es la implementación. Después de todo este proceso, es el momento de poner en marcha el plan.
La correcta ejecución de la planificación estratégica implica una comunicación clara y constante con toda la organización para asegurarse de que todos conocen sus responsabilidades y que los procesos se ajustan a lo marcado. Aquí es cuando cobra importancia la gestión estratégica de la empresa para garantizar que se está siguiendo el plan, llevar a cabo reuniones periódicas con los jefes de cada departamento facilitará el seguimiento de los KPIs. Y por último tenemos analizar y evaluar la planificación estratégica. Revisar el plan permite reevaluar las prioridades y corregir el rumbo en función de los éxitos o fracasos obtenidos. En este análisis hay que tomar como referencia los indicadores de rendimiento para determinar cuáles se han cumplido y cómo se puede optimizar la estrategia. El cuadro de mando integral es una herramienta de control de gestión que resulta efectivo para llevar a cabo este seguimiento de forma trimestral, semestral o anual. Resulta preciso entender que un plan estratégico no es un documento estático ni definitivo, sino que se debe actualizar si la empresa decide cambiar de dirección o realizar nuevas inversiones en función de las oportunidades que puedan surgir. Una planificación estratégica adecuada puede tener un enorme impacto sobre la empresa. De ahí la importancia de conocer el concepto y saber llevar a cabo el proceso de forma adecuada. Asimismo, entonces las organizaciones definen a qué se dedican, más allá de los productos que ofrecen en un momento dado. Lo hacen al identificar las necesidades del mercado que intentan satisfacer y su grupo de clientes meta. Entonces este concepto es perfectamente aplicable a empresas de cualquier tamaño, a organizaciones sin fines de lucro y organismos públicos de todo tipo. Para los individuos la misión equivale a la vocación, en un sentido profesional o social. El derecho, la medicina, la política, la religión, la educación, los negocios, el servicio social. La vocación determina lo que la persona hace por los demás, pero no todos tienen una. En este sentido, la misión es el propósito, la razón de ser y fin de una organización, que define lo que pretende cumplir en un entorno específico. Es lo que la empresa hace en el presente y la manera como atiende a diferentes grupos de interés, tales como accionistas, colaboradores, consumidores, comunidad y gobierno, entre otros. En cuanto a la visión, es la ambición de la empresa, lo que quiere llegar a ser. Entonces, en tiempos de globalización, tal ambición puede ir desde ser una empresa que sobrevive en el ámbito local hasta convertirse en líder mundial en una industria. No todos los individuos definen su ambición personal y cuando lo hacen debe estar basada en su misión, sus fines y valores. Si estamos hablando de visión a nivel organizacional, entonces es el camino al cual se dirige la empresa a mediano plazo y sirve de rumbo para orientar las decisiones estratégicas, tanto de crecimiento, de diversificación y competitividad, atendiendo a los diferentes grupos de interés que gravitan alrededor de la organización. Los valores pertenecen a las personas, aunque también se les atribuyen a las empresas. Entonces definen lo que se considera el bien como distinto del mal y establecen los límites del comportamiento aceptable. Sobre ello han escrito filósofos y teólogos, honestidad, equidad, justicia, honor, valor, ausencia de discriminación, transparencia, consecuencia, responsabilidad, previsión. Quienes dirigen las organizaciones seleccionan algunos y los adoptan y esperan que lleguen a ser compartidos y usados como una guía colectiva de conducta. Entonces esto se convierte en esas creencias y conceptos básicos de una organización que forman la médula de su cultura organizacional. Son las concepciones compartidas de lo que es importante y por lo tanto deseable, que al ser aceptada por los miembros de una organización influyen en su comportamiento y orientan sus decisiones. Los objetivos estratégicos.
El propósito del establecimiento de objetivos es convertir los lineamientos de la visión estratégica y de la misión del negocio en indicadores de desempeño específicos, en resultados y consecuencias que la organización desea lograr. De los objetivos derivan las metas de desempeño de una empresa, los resultados y los logros que desea alcanzar. Funcionan como parámetros para la evaluación del progreso y el desempeño de la organización. Los retos que implica la búsqueda de objetivos de desempeño temerarios y agresivos impulsan a que una organización sea más inventiva y dé muestras de cierta urgencia para mejorar tanto su desempeño financiero como su posición de negocios y a ser más intencional y concentrada en sus acciones. El establecimiento de objetivos es algo que deben contemplar todos los administradores. Cada unidad en una compañía necesita objetivos de desempeño concretos y mensurables que contribuyan de una manera significativa al logro de los objetivos generales de la empresa. Cuando estos últimos se expresan en objetivos específicos para cada unidad organizacional y se responsabiliza de su logro a los administradores de nivel inferior, se crea en toda la empresa un ambiente orientado a los resultados y existe muy poca o nula confusión interna acerca de lo que se debe lograr. La situación ideal implica un esfuerzo de equipo en el que cada unidad organizacional se preocupa por producir resultados en su área de responsabilidad, los cuales habrán de contribuir al logro de los indicadores de desempeño de la compañía y de su visión estratégica. Para finalizar, los dejo con este pensamiento de Steve Jobs. La esencia de toda estrategia es decidir lo que no tienes que hacer. Se los dejo para su reflexión. Gracias por su atención.